Buenas tardes a todos. Reanudamos estas clases sobre la serie de 30 minutos para renovar tu fe. Y ya estamos en el mes de septiembre, espero que hayan podido tomarse unos días de descanso y bueno, nada, recomenzamos nuevamente. Pues nos vamos a tratar de mostrar ahora pues una nueva realidad, que es la aproximación a los sacramentos. Bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, en la propaganda, que no sé si todos llegaron a recibir, colocaba esta imagen, que es pues esto, como vamos viendo, ¿no? Decía, la vida es mejor cuando recibo los sacramentos. Es decir, los sacramentos son una formalidad, son un requerimiento de los cristianos o realmente influyen positivamente en mi vida y los necesito, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que quisiera a través de estas clases mostrar, pues bueno, los sacramentos son una necesidad de nuestra alma y con ellos vivimos mucho mejor, ¿no? Entonces, esta imagen, ¿no? Este puño atravesando el agua y como intentando apresar el agua en la mano, lo traía aquí porque pues me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Todo lo real es sensible? Pues probablemente muchos de nosotros hemos tenido una formación académica del lado de las ciencias, ¿no? Yo por mi parte soy biólogo y nos han acostumbrado a que solo si se puede medir, solo si se puede experimentar, etcétera, es real, ¿no? Todo lo que está fuera del ámbito de la ciencia, de lo que es sensible, medible, cuantificable, demostrable, eso es lo que es real, todo lo demás pueden ser como conjeturas, ¿no? Y cuando estamos hablando en el ámbito de la religión, pues como Dios no es sensible en el sentido de que no lo veo, no lo toco, pues uno se puede plantear, ¿no? Esta pregunta, ¿será que lo único que es real es lo que yo puedo tocar? ¿O hay otras realidades que están más allá de mi sentido, ¿no? Y pues bueno, podríamos como buscar varios ejemplos que son, bueno, probablemente un poco inapropiados, pero si yo estoy a un nivel el nivel del mar, ¿verdad? Yo estoy con una presión distinta que si estuviera a 1000 metros sobre el nivel del mar, que es la altura de Caracas, ¿no? Se siente la presión de una manera distinta, tanto que las personas que sufren del corazón tienen muy en cuenta estas realidades. Es algo que bueno, sí se puede medir efectivamente porque la presión se mide, pero lo que quiero como reflejar es que hay cosas que vivimos, que sentimos, que notamos, que experimentamos de una manera que no es exclusivamente cuantificable, ¿no? Y la realidad de los sacramentos es de lo que queremos hablar en esta clase. Entonces, podríamos pensar en esta primera experiencia nuestra, ¿no? La experiencia de tener hambre, la experiencia de sufrir sed. El hambre y la sed se padecen cuando existe una carencia, es decir, si el cuerpo humano está necesitado de alimento, ¿no? Pues de manera espontánea siente hambre, si el cuerpo está sano, digamos, ¿no? Igualmente, si hay cierto grado de deshidratación, pues se siente sed, ¿no? Y esto que ocurre en el cuerpo humano es una realidad también en el espíritu, ¿no? El hombre es un ser que está siempre como en la búsqueda de algo que satisface sus anhelos más profundos, ¿no? Es decir, el hombre no se satisface exclusivamente con cosas materiales, ¿no? Con, digamos, comida, descanso, bebida. Hay una necesidad de realidades espirituales, del afecto de otras personas, del amor, bueno, viene a ser algo similar, ¿no? Pero hay siempre un deseo de más, un deseo de verdad, de belleza, de grandeza. El hombre es siempre una persona en búsqueda, espiritualmente hablando, y por eso también podemos decir que existe un hambre y una sed
del alma, ¿no? Del corazón, si se pudiera decir así, ¿no? Pues también quería como poner otro ejemplo, que es, pues bueno, hace muchos años vi en las redes un videoclip, era una canción, ¿no? Como es lógico, un videoclip, entonces era un náufrago, ¿no? El pobre señor estaba, pues, como puede estar un náufrago, todo tostado por el sol, despeinado, sediento, y él pues se construyó una canoa y iba de lugar en lugar y llegaba a una población y no era ese su lugar y se iba a otra isla y tampoco era ese su lugar. Pero lo que a mí me llamó la atención era la letra de la canción que decía, ¿dónde está mi hogar? ¿Qué es mi hogar? ¿No? Y al final de todo, ya después de como 2 minutos en eso, entonces decía, mi hogar es el lugar donde encuentro la paz. Hogar es el lugar donde encuentro la paz. Es decir, cuando llego a mi hogar, es el lugar donde encuentro el afecto, el cariño, la atención de mi familia, etcétera, ¿no? Bueno, esto con todas las limitaciones propias de la naturaleza humana, lógicamente, ¿no? Pero en líneas generales lo podemos decir así. Esta realidad humana, ¿no? De hogar como lugar de mi reposo, ¿no? Lugar donde encuentro la paz, podríamos aplicarla también a el espíritu, ¿no? A veces, cuando nosotros nos metemos dentro de nosotros mismos, no nos encontramos en nuestro hogar. Lo que encontramos no es un lugar donde encuentro la paz. Es un lugar donde hay preguntas, donde hay inquietudes, donde hay impresiones, donde hay sentimientos que a veces chocan unos con otros. Ese lugar donde hay tanto movimiento, digamos, ¿no? Pues si no se ordena un poco, ¿no? Si en el interior de nuestro corazón no logramos como un poco de silencio, pues es muy probable que estemos como inquietos interiormente, pero con una inquietud que no es solamente de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda del bien, que es lo propio del ser humano, sino más bien como de un desorden interior que no permite encontrarnos con nosotros mismos. Y sobre todo, que es lo próximo que quería mostrar, es que en la vida cristiana el encuentro con Dios ocurre muchas veces pues en el templo, digamos, en la iglesia, o en el contacto con la naturaleza, o en el contacto con una realidad positiva, una persona que nos conmueve en su bondad o en su generosidad, en su sinceridad. Y todos esos son caminos para acercarse a Dios. Y junto con esto está esa búsqueda de Dios dentro de nosotros mismos, ¿no? Todo esto porque quiero explicarles un poquito más lo que es la gracia, ¿no? Que la gracia es, lo vamos a ver más adelante, la presencia de Dios dentro de nosotros. Es decir, cuando el alma está libre de pecado, ¿no? Cuando logro poner un poco de orden dentro del bullicio que arman pues todas mis pasiones, mis sentimientos, cuando quito lo que estorba, etcétera, comienzo a tener la posibilidad de encontrar a Dios dentro de mi alma. Eso de un modo natural, es decir, sin la gracia, es decir, las personas que son rectas y desean encontrarse con Dios, lo encuentran también dentro de su alma, pero la realidad de la gracia es una realidad aún más maravillosa que esto que estoy explicando ahorita, ¿no? Entonces, si a través de ese viaje a nuestro propio interior encontramos el amor, ¿no? El amor de Dios que está allí viviendo en el centro de nuestra alma, encontramos también entonces nuestro descanso, nuestra paz y seremos capaces de tener orden, ¿no? Porque la paz es ese orden, ¿no? Que el orden al final de cuentas es Dios, los demás y yo, y dentro de la propia alma, ese orden viene dado por el dominio de nuestra inteligencia y nuestra voluntad sobre nuestras pasiones, ¿no? Cuando yo tengo una luz clara, ¿no? Una voluntad firme para buscar el bien, pues entonces allí eh, hay orden y por tanto esto nos conduce a la alegría.
Y bueno, puse una colección de pájaros para que pudieran descansar también viendo esta belleza. Y vamos ahora a ver algunos pasajes del Evangelio que nos hablan de esa presencia real de Dios en nuestra alma, que es posible por la gracia. Probablemente todos recuerden ese episodio de la Samaritana. Samaria o Samaria era una zona donde vivían personas que no eran, o sea, compartían las creencias judías, pero no compartían que había que adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Ellos decían, era como una secta, digamos, ¿no? Y vivían en una zona que es Samaria, los samaritanos. Bueno, entonces en una oportunidad el Señor Jesucristo, o sea, los judíos de ordinario no pasaban por territorio samaritano porque estaban mal vistos, ¿no? Y entonces, pero Jesucristo sí quiso pasar por allí y entonces se encontró con una samaritana que estaba sacando agua del pozo, todas recuerdan esta escena, y él le pide a esta mujer que le dé agua. Sabemos que la mujer era una mujer que no había tenido una vida muy correcta, y entonces comienza un diálogo. En el diálogo aparecen estas palabras, ¿no? Le dice, o sea, Jesucristo le pide el agua a la mujer y la mujer le dice, bueno, ¿cómo te voy a dar yo a ti agua si tú eres judío y yo soy samaritana? ¿No? Entonces él empieza a hablar del agua viva y dice lo siguiente, ¿no? El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí, de una manera poética, a través de un ejemplo, el Señor está hablando de ese agua que calma nuestra sed dentro de nuestra alma, que una vez que va creciendo, ¿no? Una vez que tenemos esa alegría, esa paz y ese agua dentro del alma, primero se derrama en las personas que están a nuestro alrededor, pero lo más bonito de todo es que salta hasta la vida eterna, para la vida eterna. Es decir, cuando se vive en gracia, estamos en condiciones de entrar en el cielo, que es, pues eso, la vida eterna, ¿no? Bueno, en este otro pasaje del Evangelio, San Juan 6:52, dice Jesús, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Fíjense estas palabras, ¿no? Cuando comulgamos, cuando comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, no solo le comemos y ya, ¿no? Sino pues el vino o la hostia, sino que Dios mismo, ¿no? Viene a habitar dentro de nosotros y no solo que Él está en nosotros, sino que nosotros estamos en Él. Comenzamos a vivir su vida. Y dice, continúa la frase, como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. O sea, no es solo que Dios vive dentro de nuestras almas, sino que cuando estamos en gracia, cuando Dios está en el centro de nuestra alma, vivimos nosotros en Él, ¿no? Entonces, recuerdo también ¿cómo se llama? Una entrevista que le hicieron a Juan Pablo II hace muchos años y le preguntaban, ¿no? Una persona decía, bueno, Santo Padre, yo no puedo creer porque pienso que Dios está muy lejos del hombre, no le encuentro, no soy capaz de encontrarlo. Dios es un Dios lejano. Y justamente San Juan Pablo II le decía en esa entrevista, pues bueno, justamente es todo lo contrario. Dios, ¿no? Ha querido hacerse hombre, venir a vivir entre los hombres. Y no solo eso, sino que ha querido quedarse en el sagrario, en forma de pan, para poder estar más cerca. Pero ni siquiera eso le pareció suficiente. Ha querido que le podamos comer para vivir dentro de nosotros y nosotros en él, donde puede hallarse un Dios tan cercano. Y seguimos viendo aquí, ¿no? Otros pasajes de la Escritura, dice, en Colosenses, estas son palabras de San Pablo, Colosenses 3:3, y dice, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida
con Cristo en Dios. Viene a hablar de esa realidad de una vida con Cristo en Dios, que es la vida de la gracia, la vida de Dios en nuestras almas. Y ya como último pasaje del Evangelio, hay muchos más, pero estos sirven de muestra, ¿no? Y les dijo, ¿no? San Marcos 16:15, y por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, en estas palabras, ¿no? Primero da esa misión apostólica, ¿no? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, es decir, predicar la doctrina, ¿no? La palabra de Dios, la enseñanza de Dios, pero no es suficiente, sino que es necesario ser bautizado, porque no es suficiente la fe, es necesaria la gracia de Dios, ¿no? El que no creyere será condenado. Okay. Bueno, seguimos un poquito más, ¿no? Entonces, hablemos de los sacramentos. Y cuando hablamos de las realidades sobrenaturales, por ejemplo, la gracia, los sacramentos, es importante conocer el idioma en el que se nos habla. ¿En qué sentido, no? Por ejemplo, si una persona desea interpretar música, tiene un lenguaje que es el de la partitura, que tiene un pentagrama, unas claves, unas señales que significan cosas concretas. Es decir, hay que aprender el lenguaje para poder descifrar la melodía, ¿no? Pues las realidades sobrenaturales, como no son sensibles propiamente, es decir, yo no puedo ver la gracia, entonces funcionan al igual que la poesía, al igual que, bueno, que realidades de este tipo, ¿no? Que no son estrictamente materiales, sino que son más espirituales, ¿no? Funcionan a través de signos y de símbolos. ¿Qué sería un signo, no? Un signo es una realidad que remite a otra. Y hay signos naturales y signos convencionales. Los signos naturales no son, por ejemplo, perdón, vamos a empezar por los convencionales, que tal vez sea más fácil, ¿no? Un signo convencional, por ejemplo, yo voy por una autopista y hay unos letreros que me dicen, bueno, curva hacia la derecha, curva hacia la izquierda, o en una calle un policía acostado, ¿no? O alguno de estos señales de tránsito, ¿no? Esa realidad del cartel que dice una determinada cosa me remite a otra realidad que es, bueno, que más adelante viene una curva o que hay un policía acostado, etcétera, ¿no? Entonces, estos son signos convencionales, es decir, que pueden ser de una manera o de otra en un país o en otro, etcétera. Hay otros signos que son signos naturales. Por ejemplo, si cualquier persona ve humo, enseguida piensa fuego, porque hay una relación de causa-efecto y cuando se manifiesta el efecto, la persona presupone la causa, ¿no? Entonces, en este caso del fuego y el humo, hay una relación directa, ¿no? En el cual yo veo el signo y me remite a lo que lo produjo, a lo que produjo el signo, ¿no? Entonces, ¿por qué son necesarios los signos en el caso de las realidades sobrenaturales? Porque los seres humanos conocemos a través de lo sensible. Es decir, todo lo que yo conozco, primero lo he visto, lo he oído, lo he leído, me entra todo, lo he tocado, ¿no? O me lo han contado, todo me entra a través de los sentidos, ¿no? Y Dios lo sabe. Dios sabe que los hombres vamos de lo sensible a lo inteligible, ¿no? A lo intelectual. Entonces, como las realidades sobrenaturales no son sensibles, Dios ha querido que lo sobrenatural esté significado, ¿no? O haya un vínculo entre un signo y esa realidad sobrenatural. Ya eso lo iremos viendo de todas maneras en las próximas clases en cada uno de los sacramentos, ¿no? Pero por dar un ejemplo, cuando se habla del bautismo, ¿no? Y al niño o a la persona adulta
se le derrama agua sobre la cabeza, ¿no? El agua en la vida ordinaria implica limpieza. Cuando uno se echa agua, pues uno se lava, uno se limpia, ¿no? De lo que es sucio, de lo que es inconveniente. Pues esa realidad sensible, lavar, remite a una realidad, digamos, no sensible, pero realidad, que es cómo ese derramarse del agua causa en el alma la limpieza del alma. O sea, Dios ha querido unir un signo sensible, ¿no? Con un efecto eficaz, sobrenatural. Bien, bueno, entonces, en el lenguaje, por ejemplo, de los sacramentos y en general de toda la liturgia, vamos a ver un poquito más adelante lo que es la liturgia, se utilizan, pues, todo lo que en el lenguaje humano son signos también. Por ejemplo, elementos naturales. En todos los sacramentos se utiliza, por ejemplo, como decíamos antes, en el bautismo el agua, en la confirmación el aceite, que tiene también una simbología que veremos en su momento, en la primera comunión, en la Eucaristía, es el pan y el vino que simbolizan la separación del cuerpo y de la sangre, simbolizan la muerte de Cristo por nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo como el pan y el vino son el alimento del alma, ¿no? Y así cada uno de los sacramentos, ¿no? También, por ejemplo, hay gestos que implican también, tienen un sentido, ¿no? Si uno va, por ejemplo, a una iglesia y uno le han explicado que Jesús mismo, Dios mismo está en el sagrario, uno hace una genuflexión. Genuflexión es hincar una rodilla en el suelo como gesto de adoración, ¿no? Entonces, pero digamos en la vida común entre los hombres, no sé, una persona, supongamos que estamos en Japón, y un gesto de saludo es inclinar la cabeza o inclinar el cuerpo desde la cintura como señal de respeto, ¿no? Entonces, los gestos significan, por ejemplo, arrodillarse significa adoración, estar de pie significa estar dispuesto a ponerse en marcha, ¿no? Es una actitud de vigilancia, de estar dispuesto, ¿no? Y así, o por ejemplo, golpearse el pecho cuando es un signo de dolor, ¿no? De dolor por los pecados, como el golpe de pecho es sobre el corazón, implica la contrición, ¿no? Igualmente, los colores también tienen significado. En la liturgia, por ejemplo, el color morado implica penitencia, el color rojo es el martirio, el color blanco es la fiesta, la solemnidad, el color verde es la vida ordinaria, es el tiempo ordinario, etc., ¿no? Bueno, las posturas, los cantos, ¿no? Las imágenes, o sea, a través de cosas que entran por los ojos, por los oídos, Dios nos hace comprender las realidades sobrenaturales. Este pájaro me encantó, me parece muy divertido con esas pestañas. Bueno, continuamos. Conceptos básicos. Entonces, ya entrando en materia, podemos pensar, ¿no? ¿Qué es entonces la gracia? ¿No? Quizá probablemente eh, las personas que me oyen recuerden la definición de gracia que aprendimos en el catecismo, ¿no? Entonces, la gracia es una participación de la naturaleza divina. Es decir, cuando una persona recibe el bautismo, lo que recibe es una adopción. Es como que en ese momento Dios le adopta como hijo, le hace hijo, pero no de una manera formal, sino de una manera real. Es decir, nos convertimos en hijos de Dios, no como Jesucristo, de una manera distinta, porque somos hijos adoptivos, pero realmente tenemos su naturaleza. Es decir, cuando a uno si a uno lo hubieran adoptado, pues el padre y la madre le dan a uno
pues aparte de toda la atención y todo eso, los padres adoptivos pues dan su apellido, pero no lo pueden hacer verdaderamente que hijo, que tenga su misma carne, sangre, gestos, ADN, etcétera, ¿no? En cambio, Dios, al darnos la gracia, lo que nos está dando es una participación, es decir, yo comienzo a compartir con Dios la naturaleza divina, ¿no? Dios me diviniza, ya no soy solo una persona, una criatura, ¿no? Sino que soy hijo de Dios, hija de Dios. Entonces, repetimos, la gracia es una participación de la vida divina que se recibe en un primer momento en el bautismo, pero que se recibe en cada uno de los sacramentos, ¿no? Y con la gracia se recibe entonces la fe, la esperanza, la caridad. A través de la fe, o sea, en el hombre podemos distinguir su inteligencia, su voluntad, ¿verdad? Entonces, la fe, la fe hace que el hombre pueda comprender la realidad como Dios la ve, ¿no? Se le amplía, Dios nos da la fe para poder ver las cosas como Él las ve, ¿no? Y Dios nos da la caridad para poder amar en una manera más profunda, más grande, más divina que la que podríamos hacer de una manera natural. Por eso es tan bonito pensar que cuando uno tiene, por ejemplo, que querer amar algo que está resultando duro, difícil, comprender que si uno está en gracia de Dios, uno tiene una capacidad mayor para pasar por encima de las dificultades en el amor, porque Dios ensancha la capacidad de amar de las personas, al igual que ensancha la capacidad de la inteligencia para creer. Seguimos viendo, ¿no? ¿Por qué los sacramentos confieren la gracia? Entonces, los sacramentos, Dios ha querido, o sea, cuando Dios viene a la tierra, toma la naturaleza humana, Jesucristo, y pues bueno, vive 33 años, al final de su vida viene la pasión y la muerte de Cristo, y Jesucristo entrega su vida por los hombres. Con la muerte de Cristo, en ese momento del Gólgota, ¿no? De que estaba en la cruz, crucificado, hay un soldado que atraviesa su costado y del costado abierto de Cristo sale sangre y agua, ¿no? Esa sangre y esa agua, ¿no? Vienen a simbolizar lo que recibimos con la muerte de Cristo, que es nuestra redención. O sea, en el momento en que Cristo entrega su vida por nosotros, ¿no? Nuestros pecados pueden llegar a ser perdonados si nos arrepentimos, porque Dios nos consigue el perdón de su Padre y por tanto la gracia, la filiación divina, la enemistad entre el Dios y el hombre termina y Dios acoge nuevamente al hombre como su hijo, ¿no? Entonces, ese costado abierto de donde surge el agua y la sangre, que también se representa así, el Cristo de la Misericordia, ¿no? Con dos rayos, un rayo blanco y un rayo rojo, lo que quiere significar es que del costado abierto de Cristo surgen los sacramentos, ese agua viva que salta hasta la vida eterna, perdón, hasta la vida eterna. Entonces, ¿quién instituyó los sacramentos? Jesucristo. Iremos viendo en las próximas clases cada uno de los sacramentos pues bueno, en qué momento fueron instituidos por Cristo, ¿no? Y por qué se distinguen unos de otros. Bueno, sabemos que los sacramentos son 7: bautismo, confirmación, penitencia o confesión, Eucaristía, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Entonces, ¿por qué si los sacramentos están para dar la gracia, verdad? Porque hay 7. Podría haber uno solo que nos dé la gracia y ya está. Pero es que cada uno de los sacramentos, aparte de la gracia santificante, que es lo que venía hablando hasta ahorita, nos da gracias propias
de ese sacramento. Por ejemplo, cuando se ordena sacerdote una persona, pues recibe la gracia adecuada para poder ejercer el ministerio sacerdotal adecuadamente. Igual cuando dos personas se casan, reciben en ese momento la gracia para santificar su vida matrimonial. Y no solo, digamos, no es como una bendición, me dieron una bendición, no, es que me están dando una ayuda concreta para poder vivir mejor el hecho de ser padre, madre, el hecho de ser marido, mujer, yerno, nuera, suegro, todas estas cosas que están dentro de las relaciones familiares, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué finalidad tienen los sacramentos? O sea, ¿por qué se nos dan los sacramentos, no? Entonces, por una parte, Dios quiso, entre comillas, inventar los sacramentos para que los hombres que nos movemos más por las realidades sensibles podamos alcanzar las realidades sobrenaturales mmm, a través, yendo desde el signo hasta la realidad, hasta lo que significa, que es ese don de Dios que se nos da en cada sacramento. Entonces, ¿qué finalidad tienen los sacramentos? En un primer momento podríamos decir que nos constituyen como hijos de Dios. No es como un barniz, ¿no? No es que me pusieron la ropa propia de la familia tal y entonces ahora yo soy parte de esa familia. No es que yo paso a ser verdaderamente en mi ser hija de Dios, ¿no? O hijo de Dios. También podríamos decir que los sacramentos sanan nuestras debilidades. Es decir, no solamente nos elevan, no solamente nos endiosan, nos hacen partícipes de la naturaleza divina, sino que nos sanan. Porque, como sabemos, el hombre en la condición actual tiene como una herida en su inteligencia, en su voluntad, en sus pasiones, ¿no? El hombre que estaba hecho para la verdad, para la belleza, para el bien, le resulta muy difícil dirigirse a la verdad, a la belleza y al bien, está desordenado, ¿no? Es como que, mira, quiero ir a Cumaná y me voy para Maracaibo, ¿no? O sea, hay un desorden en nuestra inteligencia, en nuestras pasiones. Entonces, ¿qué finalidad, decíamos, ¿no? ¿Qué finalidad tienen los sacramentos? Sanar nuestras debilidades, es decir, las heridas de nuestro entendimiento, de nuestra afectividad, de nuestra voluntad, se van sanando, siempre quedan allí un poquito, pero se van sanando a medida que vamos recibiendo la gracia divina. También, pues esto, ¿no? Nos hacen aptos para la eternidad. Es decir, todos los seres humanos tenemos anhelos de eternidad. Es decir, cuando una persona, digamos, pierde la vida siendo joven, todo el mundo se duele porque debería haber alcanzado, pues bueno, los 80, los 90 años. Uno siempre piensa que la vida debe ser, bueno, lo más larga posible, ¿no? Y no solo eso, sino que nadie quiere morirse porque existe como una incertidumbre en relación a lo que pasa después de esta vida, ¿no? Pero estamos claros, y eso, bueno, habría que hablar más de eso, pero ya desde la antigüedad, con Aristóteles y Platón, o sea, se comprendía que la espiritualidad del alma, que el hecho de que el alma fuera espiritual y no material, implicaba la posibilidad de permanecer eternamente. Es decir, el hombre, ¿no? Aunque nuestra alma y nuestro cuerpo en un momento se van a separar y moriremos, ¿verdad? El alma permanece y podrá gozar del premio eterno o del castigo eterno. Y cuando llegue el final de los tiempos, nuestros cuerpos volverán a unirse a nuestras almas, ¿no? Entonces, estas realidades, ¿no? Es decir, disculpen, hecho para atrás, ¿no? Estaba explicando, ¿no? Que los sacramentos nos hacen aptos para la eternidad, porque si nos constituyen como hijos de Dios, la herencia que es propia de los hijos, esa se nos dará al final de los tiempos, ¿no? También hay muchos pasajes del Evangelio
en los que se habla pues, de la realidad de la vida después de la vida, de el premio y el castigo, de ese banquete que simboliza el gozo pleno en unión con quien nos ama, que es Dios, ¿no? Bueno, entonces, aquí hay unas palabras de San Agustín, ¿no? Y dice lo siguiente: esta es la doctrina cristiana. Nadie obra bien si no es con la gracia de Cristo. Lo que el hombre obra mal es propio de él. Lo que obra bien, lo obra por la gracia de Dios. Es decir, que Dios, al darnos su gracia, nos permite el buen obrar. Y cuando, o sea, bueno, ya San Agustín lo explicó muy claramente, creo que no hace falta decir más. Muy bien. Entonces, la gracia nos ayuda a vencer esa debilidad de la que hablábamos antes, ¿no? Sabemos que el ser humano, está aquí, yo, ¿no? Tiene estas tendencias desordenadas, ¿no? Que son el orgullo, la codicia, ¿no? La lujuria, la envidia, la glotonería, la ira, la pereza. Cuando estas realidades, estas tendencias que nos centran en nosotros mismos, ¿no? Cuando yo estoy centrada en mí misma, pues el orgullo, la codicia, los bienes para mí, la sensualidad para mí, yo soy el mejor, los demás me quitan luz, si alguien brilla más que yo, pues yo estoy muy molesto, ¿no? La comida para mí, la ira, es decir, esa reacción de estar, yo no respetar al otro con una reacción de impaciencia, de prepotencia, tal. La pereza, esa tendencia a tener como, o sea, ponernos, no salir de nuestra zona de confort, ¿no? Nos mantiene, o sea, todo esto hace que este yo sea un yo muy fuerte. Entonces, la gracia de Dios ayuda a vencer estas tendencias de manera que al orgullo se le oponga, digamos, la humildad, a la codicia, a la caridad, a la lujuria, a la castidad, a la envidia, a la gratitud, a la glotonería, a la templanza, a la ira, a la paciencia y a la pereza, la diligencia. Es decir, que en la medida en que se crece en la gracia de Dios, se cultivan las virtudes y se va descartando estas tendencias desordenadas. Cuando uno no está centrado en uno mismo, o sea que esto se hace, siempre permanece un poquito, ¿no? Pero se hace más pequeño, entonces estas virtudes que están aquí me permiten a mí vivir pendiente no de mí misma, sino de los demás y de Dios. Entonces, Dios me ayuda para que yo pueda crecer en estas virtudes de manera de que no viva para mí misma, sino para los demás y para Él. Entonces, vamos a adelantar un poquito. Antes les decía que el lenguaje de, de los sacramentos es un lenguaje de signos, de símbolos, y el lenguaje de la liturgia es lo que les quería explicar. ¿Qué es la liturgia, no? Porque los sacramentos, cada uno de ellos, tienen como unos ritos, ¿verdad? Propios de cada sacramento, en donde se realizan una serie de acciones, se dicen unas palabras concretas, deben estar presentes distintas personas, o sea, el que recibe el sacramento, el que imparte el sacramento, o sea, la liturgia vendría a ser entonces ese conjunto de prácticas establecidas que en cada religión regulan el culto y las ceremonias religiosas. Claro, hablando ya de dónde viene esta palabra, ¿no? El término liturgia proviene del latín, liturgia, que a su vez proviene del griego, leiturgia, y el significado general de servicio público y literal de obra del pueblo. Es decir, perdón, la liturgia es un servicio al pueblo. Entonces,
igualmente cuando hablo, esto es en términos generales, ¿no? En la vida, en la antigüedad, ese servicio público de las autoridades públicas hacia el pueblo se denominaba así, liturgia o liturgia, leiturgia en el griego, ¿no? Entonces, esto pasa entonces al cristianismo, y entonces hablamos de la liturgia ya propiamente, que son todo ese conjunto, como decíamos aquí atrás, conjunto de prácticas establecidas que regulan ya en la religión católica el culto. ¿Qué será el culto? ¿No? El culto, es decir, el hombre está ante Dios. La relación entre el hombre y Dios es la religión, ¿no? O sea que al igual que la relación entre marido y mujer es, digamos, no sé, la esponsalidad, por decir de alguna manera, la relación entre el hombre y Dios es la religión, que viene de religare, unir, ¿no? O sea, ligare es como la unión, religare, ¿no? La unión entre Dios y el hombre. Pero esa relación entre Dios y el hombre viene también marcada por ceremonias religiosas. Es decir, el hombre ante Dios le adora, le da gracias, le pide perdón, le pide por intenciones concretas, le pide ayuda, ¿no? Y eso ocurre en todas las religiones. Existen ceremonias de culto. Entonces, esto, por favor, no lo lean ahorita porque son demasiadas palabras, pero solamente les quería decir, esto viene en el Catecismo de la Iglesia Católica, y explica que la liturgia es la acción del Cristo total. Entonces, esto quiere decir que cada vez que se celebra una ceremonia litúrgica, lo que está ocurriendo es que Cristo, que es el sumo y eterno sacerdote, nosotros con Él y en Él damos culto al Padre en el Espíritu Santo. Entonces, no solamente nosotros, los que formamos parte de la iglesia ahora, sino toda la iglesia, inclusive o sea, la iglesia triunfante, que son los que están ya en la gloria, ¿no? Entonces, la liturgia es siempre la unión de toda la iglesia, que es Cristo cabeza, y sus miembros, que somos todos los que formamos parte de la iglesia, que nos dirigimos al Padre para adorarle, darle gracias, pedirle perdón, etc. Entonces, en el Apocalipsis, ¿no? Aparece aquí de San Juan, que hay una imagen muy bonita, esto de verdad no lo lean porque es demasiada letra, ¿no? Pero es una imagen que tal vez ustedes recuerden, que aparece un anciano en un trono, después un cordero degollado, sentado sobre un libro, el libro tiene 7 cerrojos, ¿verdad? Y del libro surge como una corriente de agua que se derrama sobre los que están más abajo, ¿no? Entonces, esa es una imagen preciosa de la Santísima Trinidad, ¿no? Porque el hombre anciano que está en el trono es el Padre, el Cristo es el Cordero degollado, ¿verdad? Y el Espíritu Santo viene a ser, pues, esa fuente de agua que es la gracia que se derrama sobre los hombres y que nos llega a través de la Iglesia. También, esto sigue siendo el Catecismo de la Iglesia Católica, dice, ¿no? Que en ese servicio de alabanza de nosotros unidos a Cristo, ¿no? Entonces participan en ese servicio de alabanza todo, ¿no? Es decir, junto a ese Cristo total están también todos los ángeles, ¿verdad? Pues todo el pueblo de Dios, los mártires, la Santísima Virgen, todas las razas, las naciones y los pueblos. Es decir, que cada vez que se realiza un acto de culto, está unida la iglesia entera para adorar, dar gracias, pedir perdón y pedir por distintas intenciones, ¿no? Entonces, en esta liturgia eterna, el Espíritu y la Iglesia nos hacen participar cuando celebramos el misterio de la salvación en los sacramentos. Es decir, cada vez que se celebra un sacramento, se está dando un acto de culto en el que nosotros no los vemos, pero todos los ángeles del cielo están alrededor de nosotros y acompañándonos, ¿no? Bueno, entonces, nada, terminamos aquí la clase de hoy. Bueno, les doy gracias por su atención.
por acompañarme en esta oportunidad. Y bueno, nos encontramos el martes que viene para ya comenzar con cada uno de los sacramentos. Durante el mes de septiembre estaremos viendo eso, todos los sacramentos, y pues su significado, su importancia, la huella que dejan en nuestra vida, cómo podemos recibirlos mejor. Bueno, intentaremos transitar por esos caminos. Bueno, pues nada, me despido entonces, le agradezco mucho pues eso, su compañía y bueno, hasta la próxima oportunidad.